Estos ojos de obsidiana, esta novela de amor y narco que se desarrolla entre Buenos Aires y la Ciudad de México, y que escribiste con Carolina Reimúndez, una periodista de allá. No sé cómo le hicieron, pero bueno, a ver, dinos, ¿ese fue el propósito o fue saliendo así una sátira? El propósito de la novela se fue definiendo conforme se fue escribiendo la novela, y lo interesante de la novela es la historia en sí, pero también el proceso de cómo se creó. Carolina fue la editora de la sección donde yo trabajé en La Nación, en Argentina, y cuando yo regresé, dijimos, bueno, vamos a dejar de escribir notas periodísticas. Que entre nos, que con ella algún, ¿no? Me caso el sábado que entra, ¿no? ¿Con ella? No, no, no hubo nada. Bueno, perfecto. Así te casas en serio, estás fascinante. ¿Saben que tenemos algo en común? Antes de continuar, he de decir lo que me cayó muy bien Juan Carlos cuando vi que decía su biografía, que no sabía cómo se había metido a estudiar administración de empresas y luego derivó al periodismo, exactamente como me pasó a mí. Yo sí supe por qué quería estudiar, pero no es el caso ahora hablar de mí mismo. Pero bueno, tenemos esa cosa en común. Por no estudiar bien administración terminamos de periodistas. A ver, síguele. ¿Cómo tenemos otra cosa también en común, Ricardo, que cuando yo era más chico y te veía en la televisión, tú tenías bigote, yo no. Ahora estamos al revés. Ahora estamos al revés. Pues, bueno, saben 20 años qué pasará, pero bueno. Estamos hablando de cómo fue el método. La novela, ¿no? Después de trabajar mucho tiempo haciendo notas periodísticas, decidimos trabajar una novela, ficción, y lo trabajamos Carolina estando en Argentina, yo estando en la Ciudad de México, y el compromiso era cada 2 días enviar 6 hojas. Te preguntaba yo, pues está guapa Carolina. Carolina está guapa, sí, cómo no. La vi. Es guapa, es muy talentosa, muy inteligente. Y entonces la historia se fue formando un poco. Ella me mandaba 6 páginas, yo las leía y seguía la historia, yo le escribía 6 páginas, y así fue como fuimos trabajando la novela. Por eso es un trabajo a la limón, que cuando lo revisas no te das cuenta que lo escribieron 2 personas. Eso es algo curioso. Yo pensé de pronto que los primeros capítulos que están ubicados allá en Buenos Aires los había escrito ella, no, ya lógico, y que ya cuando estás aquí con los cuates de los chilaquiles y la corrupción y el moche y cuanto hay en México, pues eso te los habías echado tú, ¿no? No, yo viví en Argentina 4 años, luego me regresé a México, y en realidad la novela tiene partes mías como mexicano en Buenos Aires y tiene partes de Carolina como argentina en la Ciudad de México. Y entonces es un trabajo de ficción hecho a 4 manos que narra un poco lo que tú decías al principio, Ricardo, una sátira de esta tragedia que estamos viviendo los mexicanos, que es todo el tema del narco y de la violencia, que yo la verdad es que no encontré una forma de tratarlo que no fuera como una sátira, porque lo otro es demasiado... Eso te iba a decir, hay grandes novelas, grandes novelistas contemporáneos que se han dedicado al tema, y bueno, es el salpicadero de sangre, claro. Abres el libro y ya te manchaste, pues. Sí. Pero aquí es ese tono, básicamente, de sátira. No está exento de narrar o de señalar o de referir hechos violentos, por supuesto. Claro. Pero es la sátira. ¿Qué te llevó a crear estos personajes? Básicamente, esta mujer, Blanca Balorge, que se convierte de pronto en el centro de la tormenta en México, después de ser una mujer que no tenía nada que ver con esos asuntos en Argentina, y conoce a Pardo, a tu personaje que es el capo de uno de los mayores cárteles mexicanos, ¿no? Sí, la protagonista es Blanca Balorche, que es una mujer argentina de, pues ya podría estar en el INSEN, ¿no? Sí. Tiene capacidad de tener su credencial del INSEN, y ella se dedica a vender bombachas, que son calzones, ropa interior, en las oficinas de Buenos Aires, y tiene una hija que vive en México. Y yo, el tiempo que viví en Argentina, tuve contacto con señoras parecidas a lo que podría haber sido Blanca, ¿no? Que tenían un familiar en México, y el hecho de tener al familiar lejos, pues yo no sé si era el hecho de tenerlo lejos o el hecho de que no les gustaba México, salvo el Chapulín Colorado. Sí. Entonces Blanca está inspirada un poco en este tipo de mujeres que viven la separación de su hijo porque se vino a México, y ella detesta todo lo mexicano. Todo lo mexicano y todo lo de pigmeos prietos, dice en un momento dado cuando se sube al microbús. Se sube al microbús, odia todo lo que es de México, y en un avión que viene a conocer a su nieto, que ya es mexicano, conoce a este personaje que es el líder de un cártel que son los Mojito,
y la historia lo que pretende es, bueno, hacer una escena que es totalmente imposible, ¿no? El líder de un cártel que viaja en un avión, en una clase turista, conoce a esta mujer que vendía calzones, y lo que la historia trama es, bueno, he visto tantas noticias tan increíbles, está el caso del chino, que solamente, bueno, pero que solamente la ficción podría explicar, exactamente. Entonces la forma, la realidad no puede ser la realidad, a lo mejor por el lado de la ficción, ¿no? Claro, lo que en cierta manera yo creo que inconsciente Carolina y yo tratamos de hacer es presentar algo todavía superior a lo que es la realidad, que es horrorosa, ¿no? Pero bueno, un caso como este de una mujer que se dedicaba a vender calzones, que no tenía nada que ver con este mundo, conoce a este líder de los mojitos. Oye, a mí Blanca, que después se convierte en la doctora Nieve, ya supondrán por qué, me parece muy interesante, y la señora a los 60, pero luego también aparece Dalia, una michoacana muy salidora, ¿no? Sí, es otro personaje, claro, es un personaje que en cierta manera es la otra cara de la moneda de la figura femenina, ¿no? Dalia es, bueno, toda cachondez, todo lo que en cierta manera... Quería motivar su creatividad literaria aquí del joven. No te importa que se diga, yo estoy advirtiendo que es una novela entretenida, divertida, incluso sobre el narco. ¿No te importa que se diga eso? No, yo creo que es el resultado del trabajo. Claro, por supuesto es reveladora, es aleccionadora, también señala, denuncia, y tiene mucho lo que tú dices, Ricardo, de denuncia de todos estos años, lo que hemos vivido, que al menos para la generación a la que yo pertenezco, pues ha sido muy violento y es una historia muy triste. Por supuesto, no quisiera yo trivializar el asunto sacratísimo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero la señora María de los Ángeles Pineda es un personaje de novela, sin duda, cachondona, se dice que se encerraba con el gobernador durante horas, sin duda, y la hermana de los narcos, y es la que para que no le echen a perder su fiesta, hasta donde sabemos, suponemos, ordena esta matanza espantosa, ¿no? Injustificable de ningún modo. Es un personaje de novela. Sí, de novela de horror. Pero sí, y es un caso como lo que decíamos de, si alguien te lo hubiera platicado, pues dirías, eso no puede ser, no puede pasar algo, y es muy triste que en México estemos viviendo esto. ¿Qué esperas que obtengan tus lectores? Yo espero que mis lectores obtengan un buen rato y que también les despierte la reflexión y que a lo mejor puedan tratar todos nosotros como sociedad de encontrar una salida a este cáncer espantoso en el que estamos metidos, ¿no? Inspirar la reflexión y también un poco la diversión, hombre, también. Sí, y los personajes y el amor y la señora. Sí. Bueno, lo que pretende es que la leas y sigas leyéndola y nos dé tiempo para hacerla. Yo ya, ahí voy. Ya te había enseñado hace rato, ahí la llevo. Óyeme, Juan Carlos, ya está a la venta, ¿verdad? Ya está a la venta en todas las librerías y puntos de venta y en las ferias. No se la pierdan, van a aprender y se van a divertir hasta donde cabe con Ojos de Obsidiana. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Y ahora para los obsesivos de la información, que a propósito pues no salimos de eso, ¿verdad? Estamos ya todos inmersos en ello. Un resumen con las noticias que ustedes leerán